Fíjate qué buena pregunta. ¿Por qué es controvertida la Agenda 2030? Cuando veníamos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y apareció la Agenda 2030, yo era una de las personas más entusiasmadas al respecto. Y luego me llamó la atención que poco después de la aparición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, empezó a tener algunas críticas y se generó alguna controversia. Y yo decía, ¿por qué? Si con la sola lectura de la Agenda 2030 nos damos cuenta que es un documento muy positivo, muy humanista y que es un consenso de los países para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI, que pasan por el cambio climático, que pasan por la reducción de las desigualdades, el combate a la pobreza, mejorar la calidad de vida de las personas en todos sus aspectos, mejorar la salud de las personas, mejorar el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia en los países. Y entonces sí me generó cierto ruido en aquellos primeros años de la Agenda 2030. Recordemos que estamos a 5 años de concluirla y su vigencia es de 15. Entonces hice una investigación porque me llegaron videos criticando fuertemente a la Agenda 2030 y que realmente que eran por cuestiones un tanto simplistas y no muy precisas, no se le señalaba de cosas precisas, solamente se decía que era una agenda globalista, que era una agenda abortista, que promovía la ideología de género, que era una agenda comunista, decían unos, pero otros decían que era una agenda neoliberal, lo cual es muy controvertido. Y cuando hicimos las primeras investigaciones de dónde venían esos ataques a la Agenda 2030, bueno, fuimos a dar que esto surgió en Europa, surgió con gente de una extrema derecha muy fuerte, incluso algunos de los videos fueron patrocinados por un personaje con mucho poderío económico, que está ligado a una ideología abiertamente nazista, ahí sí. Pero después surgió un movimiento también, o surgieron liderazgos alrededor del mundo que no estaban de acuerdo en la Agenda 2030. De este lado del mundo, en nuestro continente, en América, que es de todos los países americanos, no es de Norteamérica, como dicen por ahí, surgieron liderazgos como Trump, como Bukele en El Salvador, como Milei en Argentina, y alrededor de ellos gente muy preparada, gente intelectual, gente bien documentada, también que no estaba muy de acuerdo con la Agenda 2030. Bueno, vamos a ver por qué un documento que hemos construido en todos los países, un documento que hoy por hoy es la única hoja de ruta que tiene la humanidad para enfrentar los grandes desafíos y tal vez para solucionar estos grandes problemas como el estrés hídrico, les decía yo, el cambio climático, la salud, las pandemias, las injusticias, una mejor distribución de la riqueza con justicia. No se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque no somos Robin Hood. Pero, ¿por qué? Bien, a ver, ciertamente la Agenda 2030 sí es una agenda globalista, pero lo es en el sentido más amplio y más positivo de lo que es el globalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es adoptada por los países miembros de la ONU. Por fuerza tiene que ser una agenda globalista, porque son 193 países los que la construyeron, los que la firmaron y los que están obligados, ¿sí? Unos lo están haciendo muy bien, otros no tan bien, pero que están obligados a implementarla para su cumplimiento, ¿sí? Entonces yo escuchaba decir a alguien con el que estoy de acuerdo casi en el 99% de todo lo que dice en todos los temas que aborda. Es un pensador argentino que está muy de moda también aquí por YouTube, pero no estoy de acuerdo en su visión de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque al escuchar una entrevista con Adela Micha, él decía: es una agenda que nos impuso un grupo, la ONU, porque la elaboró un grupo de 30 personas. Bueno, eso es falso.
Y es falso por lo siguiente. La Agenda 2030 fue construida por los 193 países. En cada país hubo grupos de trabajos por cada uno de su tema, que estaba conformado por científicos, por expertos de los temas, por académicos, por luchadores sociales, por líderes sociales, por gente de la sociedad civil, por profesionistas, por jóvenes, por estudiantes. Y después todos los resultados de cada país, y México aportó mucho en esto, fueron llevados al seno de la ONU, donde también un grupo de trabajo lo consensuó y elaboraron el documento final, que es la Agenda 2030 para salvar a la humanidad. Y entonces yo digo, bueno, si vamos a descalificar un documento porque lo publicó la ONU, pero es de los países y fue construido de esta manera que yo les digo, si lo vamos a descalificar, entonces podríamos descalificar cualquier ley de cualquiera de nuestros países. ¿Por qué? Porque podemos decir que las leyes de nuestros países fueron hechas por un pequeño grupo de diputados o de legisladores que las aprobaron y nos las impusieron a millones de pobladores de cada país. No, recuerden, hay un acuerdo en donde todos elegimos legisladores, hacen nuestras leyes y esas leyes las damos por buenas porque son los representantes del pueblo. Bueno, damos también por sentado que lo que acuerdan los países, lo que construyen los países, esos acuerdos internacionales que hacen, pues tienen ese valor, porque nosotros elegimos a nuestros líderes en cada uno de los países, elegimos a los presidentes de nuestros países, a los jefes de estados, y ellos ante la ONU también construyen, como les digo, acuerdos y los damos por hecho. Entonces, no es una agenda que haya construido un puñado de personas, eso es falso. Y he notado que estos líderes que tienen muchas cosas positivas, sí, Bukele tiene muchas cosas positivas, Milei tiene muchas cosas positivas, Trump tiene muchas cosas positivas, pero también tienen sus negativos, ¿no? Y por ejemplo, Trump, si ustedes ven su discurso anterior a la toma de posesión, el de la toma de posesión y los discursos posteriores que está dando casi todos los días, como en el foro de Davos en Suiza, vamos a ver que Trump tiene una idea o tiene varias ideas que se pueden resumir en esto. Una, no acepta que existe un calentamiento global. Dos, si lo acepta, dice que científicamente está comprobado que siempre ha habido variaciones climáticas en el planeta, lo cual sí es cierto. Pero estas variaciones climáticas se dan a través de los milenios. Y esta variación climática que estamos sufriendo en el mundo no está durando milenios, es decenas de años. De hecho, inicia desde en que arranca la era industrial, pero que se ha acentuado a partir de los años 40, se ha venido de manera exponencial, lo cual los científicos, él se apoya, dice, los científicos ya dicen que el cambio climático es algo natural, sí, pero también esos mismos científicos dicen que este calentamiento global que estamos padeciendo ahora en el planeta está siendo acelerado y es causado principalmente por la actividad humana sobre el planeta, sobre el medio ambiente. Otra cosa que dice Trump es de que ataca al ecologismo, que también el ecologismo tiene ahí sus bemoles que había que poner también en tela de juicio, pero él ataca todo el cuidado del medio ambiente, lo desprecia totalmente y él privilegia la generación de riqueza y el enriquecimiento de una élite, aquí sí mundial, ¿sí? Para que generen riqueza y se enriquezcan por encima del daño que le provocamos al planeta. O sea, ni siquiera está pensando en cómo podemos generar riqueza sin dañar al planeta, sin contaminar el aire, sin emitir gases de efecto invernadero, sin talar, sin minar la tierra de esta manera tan insostenible en que lo hacemos, ¿sí? Y es que esto nos lleva a que la Agenda 2030, que es un documento positivo, les digo, la Agenda 2030 nos obliga a la humanidad a cambiar nuestra forma de vida, a una forma de vida más sostenible, obliga a los gobiernos a hacerlo y obliga
a los grandes emporios, a ese poderío económico, las grandes empresas, o de esos hombres, a esas mujeres que tienen un poder impresionante de dinero, que se han enriquecido de una manera exorbitante en el mundo, los obliga a hacer sus actividades, pero ahora de manera sostenible. Entonces, para muchos no es nada cómodo, ellos quieren ganar dinero, no están viendo cómo puedo yo seguir generando riqueza y seguir enriqueciéndome, pero sin dañar el planeta. Entonces, lo más fácil es despreciar el cuidado del medio ambiente y ya estamos, ¿no? Seguimos adelante. Por eso para Trump y para mucha gente, muchos de sus seguidores, lo mejor es decir, no hay calentamiento global, lo que importa y para mejorar la vida de las personas es hacer mucho dinero para que ese dinero lleve satisfactores al pueblo. Lo malo es que ese dinero que están generando los súper ricos no está llegando para mejorar la vida de las personas, pero sí está causando este daño climático que ya estamos padeciendo por todos lados, ¿no? Incendios terribles en California que se van repitiendo cada año, pero que van haciéndose cada vez más potentes, más catastróficos, y ni así ven las realidades, ¿no? Entonces eso ya es difícil. También escuchaba a uno de estos pensadores argentinos, no voy a decir su nombre, les decía yo porque es una persona en la que coincido en la inmensa mayoría de sus teorías, menos en la Agenda 2030, porque lo escuchaba decir lo que ya repetí, pero también lo escuchaba decir, es una agenda abortista. La periodista mexicana de La Micha en una entrevista le dice, ¿por qué dices que es una agenda abortista? Dame un ejemplo. Y él dice, bueno, en la meta 5.6, que es la meta de equidad de género, dice, es la 5.6, que dice que hay que garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos de las mujeres de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de su conferencia de Exali. Bueno, yo en ese momento le escuché esa entrevista y dije, bueno, a lo mejor no leí bien. La Agenda 2030 la he leído muchas veces, he dado cientos de cursos, no exagero al decir que son cientos de cursos a lo largo de estos 10 años en materia de Agenda 2030 en todos los países de Hispanoamérica, y la volví a leer y me fui a estos documentos que menciona este personaje. Cada uno de los documentos lo leí cuidadosamente, a detalle, varias veces, subrayé cada vez que la palabra decía abortar, etc. Y en ninguno de estos documentos que él menciona dice que los países deben de tomar una política abortismo por cualquier razón. Sabemos que es un tema complicado, es un tema sensible para muchos, pero hay que abordarlo. Ningún documento, ningún acuerdo de que hayan firmado los países o que haya emitido la ONU dice que hay que promover el abortismo en los países. Al contrario, habla de brindarle asistencia a las mujeres para tratar de evitar los embarazos no deseados, para que haya una buena salud reproductiva, para asistirlas también con tratamientos especializados. Y habla también, sí, de que en los países donde el aborto está legislado y está permitido, hay que actuar ahí con respeto, tratando de tomar estas medidas que aportan. Pero de ninguna manera dice que los países deben asumir una política abortista, como tampoco que él dice, bueno, es que promueve una agenda woke o una ideología de género. No, de ninguna manera. En ningún lado de la Agenda 2030 habla siquiera de ideologías de género, de agenda woke, o de que hay que aceptar o aprobar en los países, como ya se está haciendo, también es controvertido. Muchos podremos no estar de acuerdo, otros sí, que las parejas homosexuales adopten niños, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema sensible en la que yo coincido con este personaje, pero no está en la Agenda 2030 esto, ni lo promueve, ni lo acepta. Lo que sí acepta es la inclusión, el respeto a la diversidad, acabar con la homofobia y otras cosas. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, hay intereses, por supuesto, hay intereses muy fuertes, incluso las farmacéuticas. Aquí habla en lo DS3 de la salud, habla de buscar formas más sostenibles de medicina, formas más naturales. Entonces, habla, por ejemplo, en 2 o 3 ocasiones en alguno de sus ODS, habla de
de prohibir el uso de pesticidas tóxicos que dañan la tierra, que contaminan, que matan la microbiota en la tierra, que contaminan los arroyos, los ríos y van a dar al mar. Y entonces, claro, que las grandes empresas que se dedican a fabricar medicinas, a fabricar todos estos componentes agropecuarios que envenenan la tierra, que la empobrecen, que la desertifican. Claro que todas las empresas que generan todos esos productos del consumismo devastador, insostenible que tenemos, pues no les conviene. Entonces son más bien ellos los que atacan la Agenda 2030, porque yo digo, aquí tengo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ustedes la pueden bajar en nuestra página web, que se las voy a dejar ahí al final, www.cmdmexico.org, pero yo me pregunto, ¿qué tiene de malo, de discutible o de controversial que los seres humanos nos unamos para poner fin a la pobreza en el planeta? La pobreza es una construcción del ser humano. Nosotros la hemos inventado. La mayoría de los seres humanos en este planeta, más de 4.000 millones de personas, son pobres. Y casi 1.000 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. Y eso lo hemos inventado nosotros. Yo no conozco un ave que sea pobre. No conozco un mamífero que sea pobre, un perro que sea pobre, un león que sea pobre, un tigre que sea pobre, una mariposa que sea pobre. Solamente hay pobres en la especie humana. Entonces debemos de plantear en qué momento construimos esta pobreza. Eso lo comento en un libro que estoy escribiendo, saldrá este año, y es algo que hemos construido. Sé que algunos, cuando dije yo no conozco un perro pobre, muchos han dicho yo sí conozco perros pobres, pero si se fijan, esos perros que andan en la calle enfermos, flacos, malnutridos, podríamos decir que son perros pobres, pero son pobres porque así los hemos hecho dentro de la sociedad. En el mundo natural, allá no hay lobos pobres, ni habría perros pobres en una naturaleza sana. ¿Qué tiene controversial tratar de que de erradicar el hambre en el planeta, de que la gente no sufra de hambre en cualquiera de sus formas? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de controversial aspirar a que todos los seres humanos, mujeres, hombres, niños, gente mayor, tenga salud y bienestar durante toda su vida? ¿Qué tiene de controversial y de malo que haya educación de calidad y accesible para todos? Que logremos la equidad de género y la justicia para las mujeres. Que haya agua limpia y saneamiento para todos en el planeta. ¿Qué tiene de controversial que aspiremos a una reconversión energética para que haya energía limpia, asequible y no contaminante? Y aquí vuelvo a Donald Trump, para reforzar un poco lo que les decía yo cuando dije que a él no le interesa el medio ambiente. Él, una de sus primeras acciones fue firmar una orden ejecutiva para poder explotar, dar marcha atrás a esa especie de prohibición que tenían los Estados Unidos de explotar el petróleo subterráneo en sus litorales, y ahora la ha liberado y lo ha dicho abiertamente en sus discursos. Él ha dicho que toda la gran riqueza petrolera que tienen las costas este, la costa oeste y las costas de Alaska en Estados Unidos deben ser abiertas, explotadas para quemar esos combustibles fósiles, lo cual es realmente un suicidio planetario y lo cual es un retroceso, porque debemos de poner fin definitivo a la era del carbón y a la carbonización de la economía, y debemos ya de hacer una reconversión energética hacia una economía circular, a generar riqueza a partir de nuestros anhelos más profundos y a partir de un respeto al medio ambiente. ¿Qué tiene de malo que queramos trabajar porque todos tengan un trabajo y que este sea decente y digno y de calidad? ¿Qué tiene de malo que los países construyan una infraestructura, una industria, que practiquen la innovación y construyan una infraestructura que les genere bienestar y prosperidad? ¿Qué tiene de malo o de controversial? ¿Por qué nos discuten? ¿Por qué son tan controvertidos a la Agenda 2030 cuando nuestra aspiración es reducir las desigualdades dentro de los países y entre los países? Vivimos en un planeta profundamente desigual. En este planeta y en este continente americano, los ricos son exageradamente ricos y los pobres son ignominiosamente pobres.
y debemos reducir esas desigualdades. Y no se trata de acabar con los ricos, no se trata de quitarle la riqueza a los ricos, se trata de que esto es algo, este también podría ser un proceso de la civilización humana natural, donde algunas personas van a tener más que otras, pero no de esta manera en que estamos viendo, esa acumulación de riqueza de estos súper ricos que no representan ni el 1% de la humanidad, pero que sí tienen más del 60% de la riqueza mundial en sus manos, mientras millones de jóvenes y de mujeres y de niños mueren por enfermedades que son curables, millones de seres humanos se van cada noche a dormir sin haber hecho una comida, sin haber cenado, donde se padece frío, donde hay enfermedades, donde hay injusticias y hay pobreza. Construir ciudades y comunidades sostenibles. Esa es una de las aspiraciones de la Agenda 2030. Migrar de esta sociedad consumista que solamente ha depredado el planeta hacia una sociedad de producción y consumo responsable, que sería el ODS 12. ¿Qué tiene de malo o por qué generar controversia cuando lo que busca el ODS 13 es que todos trabajemos en una acción conjunta para para mejorar el clima, para frenar el calentamiento global, para restablecer el clima del planeta a sus niveles preindustriales? ¿Qué tiene de malo preservar la vida submarina ante un evidente calentamiento de los mares, de los océanos en el planeta, que está acabando también con muchas especies y con las barreras naturales de coral? Contrario a lo que se piensa, la mayoría de oxígeno que se produce en este planeta no viene de las selvas. La mayoría del oxígeno que se produce en este planeta viene de los océanos, viene del plancton y de otros organismos que producen oxígeno. Cuidar la vida y ecosistemas terrestres, pugnar porque haya paz en el mundo y dentro de los países, que no haya violencia, pugnar porque haya gobiernos e instituciones sólidas que sirvan realmente a la gente. Y aliarnos todos, juntarnos todos. No nada más es una alianza global por el desarrollo, es una alianza dentro de los países, una alianza dentro de los estados, una alianza dentro de las regiones y de los municipios, una alianza entre el gobierno, las instituciones públicas y privadas, una alianza con empresarios, con agricultores, con obreros, con campesinos, con jóvenes, con mujeres, con activistas, una alianza de todos para trabajar en la construcción de un mundo mejor. ¿Qué piensas tú de esto? Opina aquí en el chat de mi canal. Si te ha gustado lo que he platicado, bueno, dale like. Si no te ha gustado, coméntame por qué, lo podemos platicar con todo gusto. Y bueno, te recuerdo, si le das like, te suscribes a mi canal, podemos compartir más contenido similar a este y otros temas, que todavía es una fuente de temas inagotables, y nos va a servir también para generar espacios de pensamiento creativo, de análisis, de reflexión y de propuestas para mejorar nuestra vida personal, nuestra vida social, la vida en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y la vida en el planeta. Soy Rubén Ricaño y te mando un saludo.